Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, señoras, señores legisladores, amigas, amigos todos, señora secretaria, les agradezco cumplidamente que nos hayan convocado para informarles el día de hoy respecto a una negociación en curso. Es la primera vez en la historia de México, y me honra decirlo, que en una negociación diplomática de alta complejidad, la representación nacional va a ser parte, interviniendo, dando su opinión y sus orientaciones o sus comentarios sobre el curso de esa negociación. Nunca había pasado. Quizás habría pocos precedentes en la historia de México. Se envió en consecuencia a este criterio a la Honorable Cámara de Senadores un informe pormenorizado de todas las actividades que la delegación mexicana sostuvo en Washington, que también quisiera yo subrayar que es la primera vez que ocurre con ese grado de detalle. Las negociaciones por lo regular se informan cuando se concluyen, por los impactos que puede tener en el ejercicio diplomático en cuestión. De hecho, la diplomacia surgió en el sigilo. Lo que estamos haciendo ahora es compartir con ustedes todos y cada uno de los pasos y los planteamientos que se han hecho por parte de quienes hemos intervenido en este proceso de negociación. Esta negociación que se reporta o se refiere en el informe que entregamos al Senado de la República reproduce todos y cada uno de los planteamientos que ha hecho Estados Unidos, los principales que ha hecho México y los compromisos y procedimientos y plazos que se acordaron como resultado de esta negociación en curso, por lo que puedo afirmar con toda certidumbre y veracidad que no existe ningún compromiso por parte de la delegación mexicana que no esté asentada en el informe que envía al Senado de la República, que ahora se los enviaremos a las y a los diputados, porque acepto que no se lo había yo enviado a usted, señor presidente de la Cámara de Diputados. Eso lo enmendamos de inmediato. O que estén establecidos en este documento, que es la declaración conjunta. Y también aprovecho para decirles que el día de hoy consultamos a nuestra contraparte, porque repito, es inusual que se den a conocer todos los detalles, del único documento que se ha asignado, que es procedimental entre el consejero adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la abogada correspondiente por parte de los Estados Unidos, y es el único que se ha firmado, y aquí está. Lo vengo a entregar el día de hoy. Previa consulta con la contraparte. No existe más que estos acuerdos. Me voy al fondo del tema, si me permiten. Fuimos emplazados como un acto unilateral de los Estados Unidos mediante un instrumento que son tarifas arancelarias que en el ordenamiento jurídico norteamericano no requieren aprobación del Congreso, son un instrumento del Ejecutivo. No pueden ser recurridas por el Gobierno de México en el sistema jurídico norteamericano, tendrían que ser otros actores. Y no es sujeta a consulta. No se ha acostumbrado que se hiciese así en la historia de México, cuando menos en la reciente. Pero también es un hecho que el punto de partida en cualquier negociación es tener claro cuáles son las potestades de la contraparte, qué puede hacer y qué no. Y por lo tanto nuestro punto de partida fue: si se imponen las tarifas arancelarias, que son una decisión, como ya expliqué, unilateral, no sujeta a negociación previa, México va a tener que negociar con los Estados Unidos con una tarifa impuesta del 5%,
y va a tener que negociar con un plazo impuesto, porque para el 1 de julio se estableció por el presidente de los Estados Unidos el 10%. Entonces la primera decisión a tomar fue: ¿vamos a Washington a iniciar una negociación o esperamos a que nos impongan la sanción que así la presentó el presidente de Estados Unidos como tarifas? Él dice que es una sanción a México, habrá que discutir por qué. Pero dice que la imposición de la tarifa empezaría a hacerse efectiva el día 10 de junio. Entonces la primera decisión que tomamos fue organizar una delegación, asistir en Washington para varios propósitos. En primer lugar, establecer contacto con todas las posibles empresas, representantes, gobernadores que pudieran coincidir con México en oponerse a las tarifas, en tratar de persuadir al presidente de los Estados Unidos que iniciar una guerra comercial con México sería de alto costo para ambos países, desde luego más para México. Solo recordemos que el 80% del comercio exterior de México es con Estados Unidos. Y para Estados Unidos somos muy importantes, pero en su economía no rebasamos el 15%. Entonces, si vamos a iniciar una guerra comercial, fue la primera pregunta que nos hicimos, ¿nos conviene? ¿Podemos sostener una guerra comercial con Estados Unidos hasta rebasar el 10%, el 15% o más? Desde luego que es obvio que no nos conviene. Lo segundo, una vez tomada esta conclusión, es ¿qué estamos dispuestos o qué no estamos dispuestos a negociar con los Estados Unidos en esta materia? ¿Cuál es la prioridad de los Estados Unidos? ¿Qué se puso sobre la mesa? El incremento del flujo migratorio irregular que atraviesa el territorio de México y llega a los Estados Unidos. Nos recibieron en la reunión entonces, para empezar ya el relato que ustedes conocen de las reuniones de negociación, en ese contexto, con un solo planteamiento de Estados Unidos. Solo suspenderemos las tarifas si ustedes acuerdan suscribir un preacuerdo, porque tiene que ser, les dije, en su caso, ratificado por el Congreso de la Unión, porque tiene obligaciones de México respecto a Estados Unidos. Entonces dicen, o su planteamiento siempre fue, firmen ese preacuerdo y el lunes levantamos las tarifas. Entonces se tomó la decisión de iniciar negociaciones antes. Se determinó que no aceptaríamos nada que pusiera en entredicho nuestra dignidad y nuestro ámbito de decisión, y que ese era el límite de la negociación. Y lo que recibimos llegando a Estados Unidos fue el planteamiento que les acabo de referir. Nos recibieron en la negociación con esta gráfica que no sé si se llegue a distinguir, pero esta franja, color casi roja, es el incremento de personas que están llegando a Estados Unidos de manera irregular procedentes de la frontera mexicana. Esta cifra la publican mensualmente y sí hay un incremento notorio. Así la presentaron ellos desde que llegamos. Entonces, la negociación que se hizo con la participación destacada de todo el equipo de la Embajada de México en Washington, debo decir, gentes muy competentes, muy profesionales, empezando por la embajadora, también de la doctora Márquez aquí presente, que nos hizo favor de acompañarnos en prácticamente todas las gestiones hasta el día jueves, fue cómo diseñamos una salida para esto, enfrentados a un acuerdo impuesto que a nuestro modo de ver era inaceptable en razón de ser así, o la otra, una guerra comercial de alto costo para nuestro país. ¿Qué tan costosa podría ser? Bueno, preguntamos a Banco de México, Hacienda, nos dijeron, bueno, una guerra comercial como esta ahora probablemente significaría provocarle a México una crisis o una dificultad económica similar a momentos muy difíciles que se han vivido. En cifras,
nos mandaron un reporte, una proyección de hasta 10%, que ya la doctora Márquez lo explicará con más detalle, de que se podrían perder más de 1 millón de empleos y que el costo para todas y todos nosotros sería como incrementar el IVA de 16, quizá hasta 25%, para ponerlo en términos de vida cotidiana. Entonces, ¿cómo diseñar una salida a esa aparente ratonera? Y lo que hicimos fue plantear que México tomaría sus medidas. Dijimos cuáles, ya había habido conversaciones previas entre ambos gobiernos sobre este tema. No crean ustedes que es la primera vez que se tiene una conversación, ha habido meses de conversaciones, encabezada la anterior ocasión por la ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, con respaldo de la Cancillería. ¿Qué medidas se tenían programadas, previstas por parte de México? Bueno, primero, despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio, incluida la frontera sur. Fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración, porque estaba en una situación, y todavía está, desgraciadamente, muy delicada. Y tercero, inicio, aplicación del Plan de Desarrollo Integral que se hizo junto con la CEPAL para Centroamérica y que Estados Unidos no se había pronunciado, por cierto, hasta ahora sobre ese plan. Entonces, las medidas que México había venido discutiendo con Estados Unidos, lo que hicimos fue presentarlas en una forma más acelerada. Es decir, el despliegue de la Guardia Nacional será más rápido, la sustitución de personal del Instituto Nacional de Migración se hará más pronto de lo que se había previsto y el inicio del Plan Nacional, del Plan de Desarrollo Integral sería también más rápido. Y eso fue en lo que nos concentramos para llegar a un acuerdo que establece un plazo de 3 meses en donde los primeros 45 días serán vitales, porque dijimos no vamos a aceptar medidas que ustedes digan, nosotros vamos a tomar las medidas que nosotros tenemos previstas. En sentido de respuesta de Estados Unidos, ¿cuál fue? Bueno, nosotros tenemos otras medidas que queremos tomar, pero aceptamos que ustedes tomen sus medidas y veamos los resultados a los 45 días. En la declaración conjunta que ustedes tienen, y si ustedes me lo permiten, el primer punto, que es reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México. ¿Por qué el cumplimiento de la ley? Porque es la ley mexicana vigente. Y les dijimos, no haremos nada que no esté en nuestra ley. Nunca. Entonces, todo este capítulo sobre Guardia Nacional, fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración, está fundamentado en la ley mexicana. La Guardia Nacional tiene que respaldar al Instituto Nacional de Migración. O sea, así está establecido en la ley que ustedes tuvieron a bien aprobar. Esas son las potestades. Y ese es el párrafo que contiene las medidas de México. Estados Unidos dijo, bueno, entonces yo voy a ampliar la 235, que tiene una serie de complejidades legales. El punto 3, acciones adicionales. Pues por supuesto que si nosotros no tenemos resultados a 45 días, ¿qué creen que van a decir? Pues van a querer otra vez entrar a la discusión del tercer país seguro o primer país de asilo, en la fórmula que se quiera. Ellos siempre preferirán la bilateral. Nosotros decimos siempre, tiene que haber un sistema regional de gestión migratoria, que es mucho más complejo y con apoyo de la ONU. Pero evidentemente, si no tenemos éxito, vamos a ir a esa discusión con ellos, que es la discusión que tuvimos el miércoles, el jueves y el viernes. Se me dirá que poco se ganó, nada más fue un plazo. Bueno, cada quien que lo valore, yo no soy quien para autoevaluarme. Hay algunas evaluaciones muy críticas, está bien, otras evaluaciones más moderadas y quizá otras evaluaciones muy a favor. En general, yo lo que les pediría es que la valoración que se haga, sería bueno tomar en cuenta todos los elementos de información
y tomar en cuenta que estamos en medio de una negociación. Si alguien piensa que hay un mejor método de negociación, se los vamos a apreciar enormemente. Porque el decir que le vamos a aplicar tarifas recíprocas a Estados Unidos, pues evidentemente eso ya sabemos que se haría. Pero suponemos que después de eso Estados Unidos levantaría las tarifas. O suponemos que si México les hubiese dicho que no y tuviésemos ahora las tarifas impuestas, no nos dirían, queremos la firma mañana de este acuerdo o tratado de tercer país seguro y lo queremos de esta forma, porque ya tienes que aplicar las tarifas. Yo creo que lo que se ganó razonablemente con la estrategia que se diseñó es un periodo en el que primero nosotros tomamos nuestras medidas, que vale mucho, son nuestras. 2, vamos a mostrar que nosotros podemos resolver esto con nuestra estrategia. Y 3, aceptaron después de una larga negociación, que quizá aquí no le damos el valor que pueda tener. La administración Trump aceptó un párrafo que, si ustedes me permiten, lo leo porque sí creo que vale la pena, que dice: México y los Estados Unidos reiteran la declaración del 18 de diciembre de 2018, en la que ambos países se comprometieron a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica, para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, del buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México, en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura, y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Pues esto nunca lo habrían reconocido, y menos asumido como una corresponsabilidad, si no hubiéramos logrado persuadirlos en una negociación muy difícil, porque llegamos con un ultimátum y salimos con un convenio. Les decía yo que la negociación está en curso, sí, porque tenemos que mostrar que somos capaces y que nuestras medidas pueden tener sentido y resultados de forma distinta a la que ellos piensan. Y esa es la meta y ese es el objetivo que tenemos. A raíz de esto se presenta un plan, como ustedes saben, esta semana, que tiene 5 áreas. Todo se ha concentrado en la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, ¿por qué se le solicitó que participara? Bueno, para empezar, la Guardia Nacional se forma de Policía Federal, que ya teníamos 1,600 elementos que estaban participando, y se forma de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente Policía Militar y otros elementos que han seleccionado por parte de la Secretaría para que en primer lugar participen, igual la Marina, y los nuevos reclutas apenas están empezando. Entonces, Guardia... ¿Ya terminé? Adelante, canciller. Sí, les voy a agradecer. El formato prevé 15 minutos, pero es de interés de esta asamblea tener la información. Le agradezco mucho, señor presidente, y me disculpo si excedí en tiempo. Continúe y concluya la información que tiene que dar a esta asamblea. Gracias, señor presidente. Gracias. Entonces, se plantea que la Guardia Nacional respalde a la autoridad migratoria. Perdón, ya lo estaba haciendo. La Policía Federal lleva todo este año trabajando con el Instituto Nacional de Migración a solicitud del Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué? Porque nada más en lo que es el sur del país tienen que cubrir más de 260 puntos para cumplir lo que la ley dispone, la ley mexicana dispone. Ahora están solicitando el respaldo de la Guardia Nacional desplegada en la frontera sur
para que se acelere ese despliegue y apoyen a la autoridad migratoria. Pero hay otros elementos de la estrategia, no es el único elemento. ¿Cuáles son los otros elementos de la estrategia? Bueno, hay todo un equipo que tiene como propósito, a cargo del subsecretario del Bienestar, que tiene como propósito extender los programas como Sembrando Vida en el sur del país y otros programas, porque hay personas que llegan a México y nos dicen: por ningún motivo quiero regresar a mi país. Personas que llegan que dicen: ya pagué $3,000. Hasta ahorita casi no hemos encontrado una persona que no haya pagado al menos $3,500. Entonces tenemos que entender y atender a las personas que ya no pueden regresar a su país de origen. Y por eso hay un equipo que tiene como propósito el poder facilitar que tengan empleos. Hay otro equipo que se va a encargar de que en el norte del país podamos apoyar a las comunidades, por ejemplo Tijuana o Ciudad Juárez u otras, donde ya tenemos un número de migrantes importante, 25,000 migrantes esperando su procedimiento de asilo en Estados Unidos. De esos 25,000, solamente 10,000 son por el programa 235, los demás por su propio medio llegaron aquí. ¿Qué hacen? Hacen una fila, sacan un número. Cuando te toca ese número pasas a ver al oficial de Estados Unidos. El oficial de Estados Unidos te puede fijar tu fecha de audiencia y luego regresas si tienes que esperar 6 meses, 8 meses, o 4 o 3 o los que te digan. Hay otro equipo que va a ver especialmente el tema de los menores, porque estamos viendo un flujo creciente de menores no acompañados. Y esto es por una razón, porque la ley en Estados Unidos dice que aquella persona que solicite asilo, en primer lugar, no puede ser deportada, y en segundo lugar, si es acompañada por un menor, le pueden dar permiso de trabajo a los 20 días. Entonces, los polleros están ofertando menores no acompañados para lograr el permiso de trabajo en Estados Unidos, y ya estando allá pagan. ¿Por qué se formó un grupo de trabajo especial? Porque hay que trabajar para atender a los menores en México y hay que trabajar para desarmar la red que está atrás. ¿De qué volumen o valor estamos hablando? $6,000 millones. No quiero decir que solo menores, todo el flujo. Entonces no es solo un fenómeno social, sino también ya estamos ante un fenómeno más complejo. Bueno, entonces se anunció un plan que tiene esos diversos componentes. Se ha dicho que no se va a dejar entrar a nadie, no sé de dónde saca eso. La ley dice qué es lo que se debe hacer, quién puede estar y quién no puede estar en México. Lo que no podemos es tener 1,5 millones de personas cruzando México sin tener ninguna noción de quiénes son, siquiera, ni de dónde vienen, ni nada. ¿Cómo los protegemos? Acuérdense lo que pasó en San Fernando. ¿Cómo proteges a alguien que no existe? Pues no lo proteges. Entonces, parte de la estrategia que se va a implementar es esa. Y la otra, organizar la frontera sur. Ha habido varios esfuerzos previos, no quiero decir que hayan sido infructuosos. Sería quizá demasiado decir algo así, porque algunas cosas sí funcionaron, otras no. Pero sí tenemos que organizar mucho mejor la frontera sur. Bueno, en síntesis, este es lo que ha ocurrido y en donde estamos ahora. Hoy vendría siendo el día 38 de ese acuerdo. De modo que saliendo de aquí, pues tenemos que ocuparnos de que logremos los objetivos que nos hemos propuesto para llegar al día 0 con los resultados que México quiere. El próximo martes, informo a ustedes, hablé a la oficina del secretario general de Naciones Unidas para que nos reunamos con UNICEF, Organización Internacional de Migraciones, ACNUR y otras agencias de la Organización de Naciones Unidas para conformar lo que llamaríamos un sistema regional de gestión migratoria, porque este problema ni va a desaparecer ahora y sí tenemos que hacer un esfuerzo internacional mayor porque no se está haciendo. Es decir,
en el escenario internacional son otros los puntos o los focos rojos y no el flujo que estamos viviendo el día de hoy entre México, Centroamérica y otras naciones. Este es el informe que tendría yo que rendir y, si se me permite, para concluir, decir que nos reunimos también en la Cámara, el equivalente a la Cámara de Diputados, con la líder Nancy Pelosi y su equipo respecto al Tratado de Libre Comercio. Se le presentó la hoja de ruta que se tiene para la implementación de la ley o la nueva legislación laboral mexicana, que ha sido, como ustedes saben muy bien, y la acaban de analizar recientemente, que ha sido aprobada y que ya está en vigor. ¿Por qué esto? Porque la principal preocupación que nos externaron especialmente el Partido Demócrata tiene que ver con la implementación de la legislación laboral por una razón, porque en el año de 1991-92 se hizo una carta paralela, side letter, sobre la cuestión laboral y buena parte de lo que ahí se estableció no se llevó a cabo. Entonces, las dudas que se tienen sobre esta implementación provienen de eso. Entonces, por eso llevamos la hoja de ruta y se convino en tener posteriores reuniones de muy diversos tipos, informativos, para que ojalá esto haga que se pueda ratificar el Tratado de Libre Comercio por parte de la Cámara de Diputados, pero finalmente es una disposición y una decisión de ellos. De representantes, pero House of Representatives. Entonces, esa conversación, seguramente la doctora Márquez les podrá dar algunos detalles más precisos, pero ese sería el informe que yo tengo que darles y decirles, por último, que el día jueves, y están cordialmente invitadas e invitados, porque sabemos que les interesa mucho, se arranca el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, el día jueves. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.